Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto que esta noche, los próximos 15 minutos, se los vamos a dedicar a un tema que en esta mesa ya hemos hablado desde hace algunos años y que hoy está cerca de que todavía tengamos en el país una herramienta legal que nos ayude a combatir la trata de personas. A las dos senadoras que están aquí les agradezco su presencia. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Por qué necesitamos otra reforma a la Ley General contra la Trata de Personas? Esa sería la primera pregunta. Bien. La Constitución mandata al Congreso de la Unión a aprobar una ley general que defina los tipos de sanciones penales en materia del delito de trata de personas. Y esta ley que tiene como objeto justamente este mandato de la Constitución tiene serias deficiencias. Hay que entender que es una ley de naturaleza penal, por eso lo quise expresar, y entonces tenemos que garantizar que sea eficaz para los operadores de justicia. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Hoy no lo es. ¿Por qué no lo es? Bueno, tenemos dentro de las deficiencias, por ejemplo, la falta de definición del bien jurídico tutelado. La actual ley establece 6 bienes jurídicos tutelados. Por tanto, aunque se ha dicho que es correcto porque hay que elegir en el operador de la ley una u otra bien jurídico. Ayúdame a quien nos está viendo. ¿Qué es el bien jurídico? El bien jurídico tutelado es lo que protege la ley, es decir, ¿qué está protegiendo la ley? Y lo que nosotros hoy estamos estableciendo en esta ley es justamente que el bien jurídico es el libre desarrollo de la personalidad, tal cual está definido en la Constitución en el artículo 19 y además derivado de una jurisprudencia en donde se define correctamente qué es este bien jurídico tutelado y que además ha causado polémica, Carlos, que es importante que lo sepas. Algunas asociaciones se resisten un poco a que pueda hacerse esta modificación. Nosotros estamos convencidos que tenemos los elementos técnicos jurídicos suficientes para poder dar certeza al operador de la ley. A ver, leo algo que tengo aquí. Dice: el artículo 10 de la ley vigente confunde el delito de trata de personas con el delito de tráfico de órganos. ¿Es cierto? Es cierto. Así es. Es cierto. La iniciativa corrige este error y sanciona correctamente la extracción de órgano, tejido, su componente, como una modalidad en la trata de personas. O fluidos. Son dos delitos. El tráfico de órganos es otro delito, pero la retención de una persona, incluso con tentativa de extracción de órganos o de sus fluidos, es trata de personas. Es un diferente delito, digamos. Es otro delito. Exactamente. El tráfico de órganos está contenida en la Ley de Salud, ¿no? En la Ley General de Salud. Sí, me imagino. La Ley General de Salud. La extracción de órganos para fines de trata está justamente la Ley de Trata de Personas. Son cosas distintas y eso es lo que no se puede permitir en una ley, que tenga tantas confusiones que entonces el operador termine diciendo ¿a cuál me voy? ¿Cómo lo hago? Eso sí genera impunidad. Eso sí genera que los delincuentes estén en la calle. Eso sí genera que no haya tratantes que estén detenidos. Esta es una ley general. Es decir, una ley general. La Constitución ya da permiso de que esto sea una ley general, por lo tanto es una ley que tiene que aplicarse en todos los estados por los operadores locales. Así es. Es una ley sui generis, porque además, desde el punto de vista de la teoría del derecho, es una ley perfecta, porque sanciona. Correcto. Entonces, lo que ya establecen los códigos penales en esta materia ya no prevalece. Lo que prevalece es esta ley. Lo que sí tienen que hacer los congresos locales es diseñar toda la política de prevención y de atención y erradicación. Eso sí lo tienen que hacer. Pero no la parte penal, porque la parte penal se tiene que sujetar, digamos, a lo que dice esta nueva ley. A lo que dice esta ley. Por eso tiene que ser una ley debidamente inscrita, que no tenga absolutamente ninguna duda, y por eso es necesario que la reformemos. Ahora, digo, ya hay que decirlo con sus palabras, Rocío Orozco, que se ha dedicado a esto hace un rato de su organización, está objetando algunas partes de esta ley. Me parece que por desconocimiento, Carlos, y lo digo con mucho respeto. El asunto es que no ha leído correctamente los argumentos. Nosotros le pedimos a ella que nos diera sus argumentos del por qué no, y ella dice, por ejemplo, que porque nosotros estamos quitando toda la parte de víctimas. Yo quiero decir con claridad que no es así. Y lo planteo con toda certeza porque nosotros acabamos de aprobar una ley de víctimas, también que fue motivo de mucha discusión, que es un esfuerzo muy grande de muchas organizaciones, de muchos ciudadanos. Pero que va por otro lado, que esa es la ley de víctimas. No, pero la ley de víctimas protege el derecho de las víctimas. Claro. Quiero poner un dato. Por ejemplo, el artículo 48 de la ley actual con la trata de personas dice: cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión de delitos previstos en esta ley, el juez deberá condenar al pago de la reparación del daño a favor de la víctima ofendidos en todos los casos. La Ley General de Víctimas ya tiene esto, pero
pero además amplía todos sus derechos con distintas fracciones en lo que dice cómo tiene que pagarse, cómo tiene que repararse daño, cómo tiene que generarse. Es decir, la ley de víctimas es un instrumento para la reparación del daño. Nosotros no podemos tener dos instrumentos, porque entonces el operador de la ley, pues ¿con cuál va a operar? Doble. O peor, discrecionalmente puede optar por una por o por otra. Es correcto. ¿Cierto o no? Es correcto. Pero además hay un principio que es importante mencionar. La ley que aplica es la ley específica. Y la ley específica en materia de víctimas es la Ley General de Víctimas. Y tenemos cuando menos otros 3 ordenamientos de tipo federal, del ámbito federal, que también hablan sobre la atención de víctimas, entre ellos el Código de Procedimientos Penales. Claro. Entonces, el Código Federal de Procedimientos Penales no lo podemos obviar, igual como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, me parece que es importante tomar consideración que la materia puntual, es decir, también aplica la ley específica en delito de trata de personas, es esta ley que hoy estamos reformando. Por eso tenemos que garantizar que sea eficiente para los operadores de justicia. Hoy no lo es. Hoy no lo es. No lo es. Y por lo tanto tampoco es que hayamos visto grandes aprehensiones ni grandes persecuciones de fenómenos que sabemos siguen sucediendo en México. Mira, han dado un argumento en donde dice, por ejemplo, el Distrito Federal tiene ya muchas sentencias, 70 y tantas sentencias. Y lo que yo digo, sí, vamos a revisar cuántas consignaciones tiene, cuántas sentencias, cómo está integrado su sentencia, pero además, ¿de qué universo, Carlos? ¿De qué universo es esas sentencias? ¿De cuántos? Derivado, quizá haya habido más operativos, Eso sí, no se sí, derivados de toda una campaña sí, de que este tema se ha visibilizado como no se había pero visibilizado. Pero eso no tiene que ver con que la ley sea más eficiente, O sea, las sentencias no tienen que ver con que la ley sea más eficiente. Hubo más operativos, hubo más condiciones, hay un interés del gobierno del Distrito Federal respecto del tema y eso lo reconocemos. Pero no significa que ese hecho simple sea que la ley funcione. Entiendo que hay cierto resquemor, pues imagínate, se tiene un año la ley. Nosotros no queremos demeritar el trabajo, al contrario, reconocemos ese esfuerzo maravilloso que hicieron muchos, entre ellos ella, por poner y visibilizar el tema. Pero creo que lo más egoísta es que no se piense justamente en que lo que hoy tenemos que hacer es pensar en las víctimas, y las víctimas no tienen nombre y apellido para muchos. ¿En cuánto ha servido esta visibilización? Es decir, ¿dónde estamos en ese sentido? Porque a veces es muy frustrante, después de la discusión que hemos tenido en el país los últimos 3 años respecto a 4 o 5 de este tema que empezó a surgir en serio, que volvimos a ver reportajes de pueblos enteros en algunos estados como en tu tierra, en donde esto sucede. ¿En dónde estamos, Ángel? ¿Dónde estamos? Bueno, tampoco pareciera que mucho se ha avanzado, ¿no? Yo creo que hay una gran permisividad en el delito de trata de personas, que no solamente tiene que ver con la explotación sexual. El caso dramático de jornaleros agrícolas es verdaderamente patético. Estamos hablando de miles de personas que están invisibilizadas, que son trasladadas del estado más pobre, la región más pobre del país, a las zonas encerradas literalmente en ranchos y donde ponen a trabajar a niños pequeños. Eso es trata de personas. Que es trata de personas y que además por primera vez hoy nosotros estamos visibilizando en la ley la primera infancia, es decir, niños de 0 a 6 años. El ejemplo que pone la senadora Angélica Lapeña es fundamental. Los niños que están en esas condiciones, que se van llevados por sus papás en condiciones verdaderamente complicadas y cuyas condiciones no son las mejores para que esté un niño. Hoy por primera vez la ley lo incluye la primera infancia, Carlos. ¿El matrimonio forzado? El matrimonio forzado. Que hay que decirlo, el matrimonio forzado, uno lo imagina y lo conoce en lugares como la India, por ejemplo, donde el matrimonio arreglado, le llaman ellos, yo digo forzado, en China, en algunas partes, bueno, que en México existe. Existe, en México padres que casan a niñas de 12 años, 10 años por el trueque de una mercancía, y que no se vuelve a saber qué pasa con ellas. Ese es trata de personas, y pasa todos los días, y lo aceptamos. ¿Y esta ley va a ayudar? Ahora lo va a tener, porque lo integramos en las reformas. La servidumbre costumbrista, que por ejemplo también está. ¿Qué es la servidumbre costumbrista? Por ejemplo, en esas comunidades en donde por usos y costumbres a la niña se le dice, bueno, ahí te va por 20 días, por un mes, por 2 meses, regálame una vaca o dame un jarrón de pulque, ¿no? Eso para es, que trabaje, para que haga, de sirvienta literalmente,
de sirvienta. Esa es una trata de personas, una forma de trata de personas. Y que dicen que esta reforma, lo que ustedes me están diciendo, esta reforma va a integrarlo. Es decir, va a haber un tipo penal que va a ayudar al operador a castigar ese tipo de actitudes. El tipo penal es justamente el bien jurídico tutelado que nosotros estamos hoy estableciendo y que evidencia cosas que no evidencia la actual ley. Y esos temas que planteamos hoy, Carlos, son cosas que la ley no tiene y eso sí genera impunidad. Quitarle a una madre a su niña o niño, a su bebé. Quitársela. Eso es trata de personas. No lo tiene la ley, lo tenemos que poner. ¿Dónde está la iniciativa hoy? Es decir, ¿dónde está esta reforma? La iniciativa está ya turnada a comisiones, principalmente a la Comisión de Trata de Personas que preside la senadora Dávila y a la Comisión de Derechos Humanos que presido yo, más la Comisión de Estudios Legislativos que corresponde, que tiene por rigor que dictaminarla. Y seguramente en los próximos días estaremos ya presentando la primera lectura. Son días de tanta chamba, ¿sí? Son días de tanta chamba hoy en el Congreso que son optimistas de que esto va a poder caminar en medio de todo esto. Tiene pleno consenso en los senadores y senadoras. Más allá de las grillas y de cosas que estamos viendo, a mí me preocupa sobremanera que lo que vivimos hace algunos años en Cancún, que dio como resultado que aquella secta saliera de Cancún, se vino al Distrito Federal y montó aquí Casitas del Sur. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, también vigilar a las organizaciones, que algunas sí trabajan bien, otras están lucrando con las víctimas, otras están metiendo en cosas de sectas religiosas, otras reciben financiamiento que no es muy claro. Senadora, me sirve para recordar. Sí. Nunca encontramos a los niños. 11 niños están desaparecidos de Casitas del Sur. Y parece que se nos olvida, Carlos, y que a veces el hecho de cambiar una ley, que incluso nos ha acusado de que estamos a favor de no sé cuántas cosas, yo quiero decirte que por supuesto que no. Todo se ha hecho bajo la vista de todas las senadores. Es la primera iniciativa que se firma por 74 senadores. ¿Cuántos? 74 de 128. Senado, luego Cámara de Diputados. Espero que esto funcione como me lo cuenten y que pronto tengamos una ley que permita a las autoridades, pues como le dices a los operadores, es decir, a quien tiene que ir a investigar, atrapar y castigar a los tratantes, a estos, pues que los logre castigar muy pronto. Muchas gracias a las dos por haber venido hoy. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por ponernos atención estos 15 minutos a este tema tan importante. Yo soy Carlos Puch, arranca Carlos Marín y su asalto a la razón. Y en 15 minutos Ciro Gómez Leiva con todas las noticias del día. Yo lo veo mañana aquí a las 9:30 de la noche en Milenio Televisión.